Tuvimos nosotros mismos una actitud de asombro, Álvaro Delgado y su servidor, cuando el presidente decía, bueno, pues es que daba a entender que las agencias estadounidenses, a diferencia de cómo operaron con Peña, que Peña trató de hacer un distanciamiento que se le cayó a los meses. Tomó un momento, casi se nos olvidó ya ese momento, pero sucede. Peña como que dice, no, vamos a reacomodar y no, en 3 segundos ya se echó para atrás, ¿no? Pero como operaron con Felipe Calderón, que fue básicamente, ¿qué quieren? Aquí está el buffet, métense. No, les servían. Sí, claro, claro, Les claro. servían, les... Pues lo que quiera el patrón, ¿no? Digo, ellos se metieron a todos los centros de mando, se metieron las agencias de Estados Unidos. Y ahora que decía el presidente en la conferencia de prensa, nosotros nos asombramos que él dijera, pues como las agencias que no pueden andar metidos aquí, y le hizo un reclamito, un rasponcito, Álvaro, coincidirás conmigo, a la DEA específicamente. Sí. Específicamente a la DEA. Y hemos invitado a Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, con quien hemos hablado justamente del rol de la DEA en México. Y pues le damos la bienvenida. Tenemos muchas dudas con respecto a ver qué es lo que él ha escuchado, qué es lo que él ha visto. ¿Cómo estás, Ricardo? Perdón, Carlos. Carlos. Te acabo de presentar y te digo Ricardo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido una vez más a Los Periodistas. Había, Carlos, digamos que, no sé si fue un atrevimiento del presidente o si realmente puede suceder que en este sexenio las agencias de Estados Unidos, me refiero, y en particular la DEA, hayan por lo menos salido de los centros de mando. ¿Tú qué piensas, Carlos? Yo creo que un poco de contexto histórico nos puede ayudar a todos, incluso Por al favor. auditorio, para entender esto. Las agencias antidroga de los Estados Unidos operan en México por lo menos desde 1930. Hemos logrado identificar al primer agente antidroga de los Estados Unidos operando en el centro de México y en la frontera, más o menos hacia 1930. Desde entonces, por supuesto, mientras el narcotráfico y la relevancia del narcotráfico ha ido creciendo, ha ido aumentando el número de agentes de la DEA en México, que hoy calculamos en alrededor de 52 agentes permanentes en México. Luego hay una serie de agentes temporales que están asignados a las oficinas de la DEA en ciudades del sur de los Estados Unidos, que viajan constantemente a México sin permiso del gobierno mexicano y que operan en México. Dependiendo del sexenio, dependiendo de la autoridad correspondiente, del presidente en cuestión, del secretario de Relaciones Exteriores, han tenido más o menos presencia. Mi impresión, después de haber hablado con varios funcionarios actuales y pasados, es que sí, en efecto, en los últimos 2 o 3 años ha disminuido el número de agentes tanto permanentes como temporales. Y en el diagnóstico, Alejandro, Álvaro, tienen razón, el gobierno de Felipe Calderón dio carta abierta a los agentes de la DEA para trabajar en los centros de fusión, los centros de mando. Durante los primeros años de Peña Nieto se intentó detener eso. Y mi impresión ahora, no tengo tanta certeza alrededor de esto, pero pareciera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí ha puesto un alto a la enorme influencia que tenía la DEA sobre la política de narcóticos en México. Y si me permites decir, creo que es muy saludable que el presidente haya llamado a cuentas, aunque fuera de una manera tangencial, no de manera directa, pero que dijera hoy que se explore el papel que tiene esta agencia, que se explore el papel histórico que ha tenido la agencia en constreñir la política de narcóticos de México. Y veamos cuál ha sido verdaderamente su papel, porque lo que pasó el viernes pasado, yo diría que es una afrenta a México. No me voy a poner acá de nacionalista, pero creo que es muy fuerte pensar que la agencia estaba espiando directamente el celular del que era el jefe del ejército mexicano. Y más allá de que sea México y de que sea Estados Unidos, pensemos lo que significa que una agencia antidrogas no nos trate como un país que coopera, como un país amigo, como el principal socio comercial, sino como un país aparentemente sospechoso en cualquiera de sus desórdenes. Entonces es muy peligroso lo que pasó el viernes. Yo creo que es una afrenta, no por nacionalista, sino por ver las consideraciones
teóricas y empíricas que tiene el hecho de que nuestro mayor socio comercial nos trate de esta manera. Estamos platicando con Carlos Pérez Ricart. Él es profesor investigador del CIDE, es doctor y yo me detengo en las consideraciones documentadas que has hecho, Carlos, sobre la operación de agentes, no solamente de la DEA, pero específicamente de la DEA en México. Digamos que es normal que dos países que son socios, muy socios, como el caso de México, pues haya agentes mexicanos que vayan a capacitarse a Estados Unidos o que agentes estadounidenses puedan venir a México a capacitar o a apoyar parte de una cooperación. El problema es que si no está basado esta presencia en acuerdos, en disposiciones reconocidas por las partes, entonces sí se trata de una injerencia indebida, inconveniente y lesiva también para el país donde operan, como ocurrió, tú lo has ratificado hoy, en el gobierno sobre todo de Felipe Calderón. Pero hoy ya no hay agentes de la DEA en México o disminuyó su número precisamente por la conducta asumida por este gobierno. Es muy buen apunte el que realizas, Álvaro. Acuerdos de cooperación entre las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y México han existido también desde los años 30. La DEA fue fundada en 1973 y en los años 70 básicamente entrenaba a toda la policía antinarcóticos de México, a toda la policía judicial. Varios miembros iban de allá, de aquí a los Estados Unidos, y ellos venían a entrenar al centro de entrenamiento de la antigua PGR. Entonces, eso ha existido siempre. Lo cierto es que además de la parte legal, de la parte formal de cooperación bilateral, desde siempre las agencias antinarcóticos han cometido cualquier cantidad de atrocidades en México. Ayer platicaba en el seminario que tuvimos con el doctor Sergio Aguayo del Colegio de México, cómo la DEA en 1990 secuestra al doctor Albert Machain, claro. acusado de haber mantenido vivo, porque lo que le acusan es de haberle suministrado medicamento para mantener vivo a Camarena mientras está siendo torturado, en febrero de 1985 en Guadalajara. Lo acusan de esto, no pide Estados Unidos orden de extradición, no le pide al procurador mexicano que investigue la colaboración de Machain en el asesinato de Camarena, sino que lo que hace es una cosa muy perversa: contrata a un grupo de policías del estado de Jalisco, policías estatales de Jalisco, que llaman ellos con nombre clave los gansos salvajes, para que secuestren a Álvarez Machain en su consultorio en Guadalajara. Lo meten a un helicóptero en una pista clandestina a las afueras de Guadalajara y lo llevan directamente al Paso, y ahí mágicamente lo apresan, ¿no? Y luego lo juzgan, y luego, para colmo de males, 3 años después descubren que no hay evidencia suficiente para poder meterlo preso y vuelve a México. Hoy vive en México y tiene una taquería en Guadalajara. Nadie le pidió disculpas por los 3 años que estuvo preso. Lo mismo sucedió con otro ciudadano mexicano, René Verdugo, secuestrado también por agentes de la DEA y en esta ocasión policía del estado de Baja California. Si no me equivoco, fue esto en 1987-88. Lo secuestran en Mexicali, lo pasan a la frontera y lo encarcelan, y el tipo está 30 años preso en Estados Unidos sin que se demuestre su culpabilidad también en el caso Camarena. ¿Sí? Entonces, no es, a pesar de que Estados Unidos y que México tienen y han tenido históricamente una cooperación bilateral formal, más o menos eficiente, a través de muchas iniciativas, incluyendo Iniciativa Mérida, la experiencia histórica lo que nos indica es que también siempre los Estados Unidos han aplicado, cuando han querido, cuando han podido, ¿sí?, cualquier mecanismo de coerción para poder alcanzar sus fines. Y las agencias antinarcóticos son aquí la gente probablemente más radical en toda la burocracia estadounidense para aplicar ese tipo de medidas. No deberíamos sorprendernos entonces por lo que pasó la semana pasada con el general Cienfuegos. Sí es inédito por la magnitud, sí es inédito porque no estamos hablando de un narcotraficante de poca monta, pero no está fuera de lo común, fuera del actuar de las agencias antinarcóticos de Estados Unidos.
Carlos, en el caso del doctor Álvarez Machain y en el segundo, el señor, creo que Betancourt era Verdugo, exactamente Verdugo, los dos casos fue rudeza. O sea, la DEA quería mandarle un mensaje muy claro a México, al gobierno de México, al gobierno de Estados Unidos le quería decir, donde me vuelvan a tocar a otro, quién sabe qué voy a hacer. Ahora se siente una rudeza también en no avisarle a México, en estar espiando en México, en detener a un secretario de la Defensa sin haber antes consultado, hecho una sola consulta a México, si eso tenía un impacto incluso en la estabilidad interna del ejército, que significa en la estabilidad del país, y hay una rudeza también. Digamos que esos dos casos son emblemáticos. Ahí hay un mensaje muy claro. Me tocaron a Kiki Camarena, me mataron y torturaron a un agente de la DEA, ahora se les cae todo su cártel y van por todos. En este caso, ¿cuál es el mensaje, Carlos? Es muy buena pregunta la que haces. Un paréntesis, en 1989 me parece también, la DEA fue por Manuel Noriega, en ese momento dictador, presidente de Panamá. Claro, claro. En el narcotráfico, van a su casa, lo secuestran básicamente, lo meten en el helicóptero al presidente de Panamá y lo llevan preso a Estados Unidos, o sea, al presidente de un país. Bueno, no nos trataron de manera distinta con lo que sucedió ayer. Con respecto directo a la pregunta que haces, Alejandro, que es muy pertinente, me parece que el mensaje de la DEA es un mensaje de descontento con el gobierno mexicano, ¿no? La DEA está molesta con la política actual del gobierno, que sí, en efecto, esta es mi sensación, mi impresión, se ha alejado de la política aperturista que tuvo el gobierno de Calderón, y en buena medida también el de Peña Nieto, aunque un poco menos, frente al accionar de las agencias antinarcóticas. Sabemos que se ha reducido el número de confiscaciones de drogas, de planteos erradicados, y sobre todo del grado de colaboración entre la actual Fiscalía y la actual Guardia Nacional y la DEA parece no ser la mejor, o parece no ser mejor que la que tenía antes con la Policía Federal, así me lo han confirmado varias fuentes del gobierno. Entonces yo creo que a través del mensaje de Cienfuegos se lanza un mensaje. Si no te acomodas al paradigma de la prohibición en los modos en que yo como agencia antinarcóticos, que además soy sujeta a tener cada vez más presos y a tener cada vez más recursos, seguiré dando golpes, sí, más allá de evidenciar la corrupción de los gobiernos anteriores, ¿no?, que demuestran la debilidad del Estado mexicano. Entonces, el interés, lo que está intentando la DEA es exponer al que en principio o de jure es uno de sus socios comerciales, pero que de facto está siendo tratado como país sospechoso. Entonces hay que leerlo esto en clave reclamo, en clave coerción. No es nuevo en la relación bilateral, lo tuvimos tras el caso Camarena en 1985 y lo hemos tenido antes, pero sí es una coyuntura crítica, es histórico lo que pasó la semana pasada, y pensar que esto no va a tener consecuencias en la relación bilateral. Dime tú, Alejandro, Álvaro, ¿quién va a querer en el gobierno mexicano negociar, platicar, conversar, cooperar con la DEA, cuando saben que son sujetos inmediatamente a ser espiados por las agencias estadounidenses? Están arriesgando a mediano y largo plazo la cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos en México. Se dice fácil, ¿ah? Pero es tremenda la cantidad de dinero, de recursos y de relevancia que tiene que México y Estados Unidos cooperen en materia de seguridad, incluso para temas relativos a seguridad nacional, más allá del narcotráfico. Estamos platicando con Carlos Pérez Ricart, profesor del CIDE, profesor también de la Universidad de Oxford. Es una conversación muy esclarecedora por parte de él, que es un experto en estos temas, y de manera específica de la DEA. Si te parece, Carlos, vamos a una breve pausa, y creo que es importante también, yo quisiera preguntarte si hay una sola DEA o hay varias DEAs, y hasta qué punto hay también una penetración de este organismo del Ejecutivo de Estados Unidos del crimen y del narcotráfico de manera específica. Vamos a un corte, si te parece, Carlos, y volvemos. Volvemos a Los Periodistas cuando son las 7 de la noche con 20 minutos y estamos platicando con Carlos Pérez Ricart. Él es investigador, profesor del CIDE, también es profesor de la Universidad de Oxford, y platicamos con él. Él nos está esclareciendo, digamos, la penetración, la presencia, la operación
de agentes de la DEA en México, que es pues muy antigua en términos de la cooperación o la presencia de agentes antidrogas en México. Pero yo le preguntaba a Carlos Pérez Ricard, antes de irnos a la pausa, si la DEA es una sola DEA o hay varias DEAs, y hasta qué punto la DEA también está corrompida, o partes o miembros de la DEA han sido también corrompidos por los narcotraficantes. Gracias por la pregunta, Álvaro. La DEA tiene más de 200 oficinas en los Estados Unidos, repartidas en todo el país, en Estados Unidos, y cada oficina tiene grupos de investigación distintos. ¿Me explico? Ellos pueden tener investigaciones correspondientes a traficantes mexicanos de manera independiente y separada del resto de las agencias. Y muy a menudo no se enteran unas con las otras de lo que están haciendo. Entonces hay muchas DEAs, incluso creo que hablar de la DEA o hablar de la agencia antinarcóticos es un error hasta conceptual, precisamente porque tienen intereses distintos, incentivos distintos y operan casos completamente distintos, ¿no? Además de la diferencia que hay entre las propias oficinas, hay una diferencia brutal entre las oficinas y los burócratas de la DEA que están en Washington. A veces ni siquiera hay diálogo y conexión con ellos. Y además de eso, muchas veces las oficinas locales en Estados Unidos no cooperan con la oficina central en la Ciudad de México. Entonces puede suceder, puede darse el caso, así me lo han confirmado mis fuentes y los archivos que hemos explorado, que la Embajada de México, que la Embajada de Estados Unidos en México, y en particular la representación de la DEA en nuestra capital, tampoco tenga noticia del tipo de operaciones que se suceden por parte de esos agentes temporales que bajan la frontera a México. Entonces es un desastre ya como organización. Ahora, a eso sumemos el desastre de la burocracia federal de los Estados Unidos, en el que no sabemos, por ejemplo, si la Fiscalía de Nueva York, que tiene este caso, habló con el fiscal general, con William Barr, que por cierto fue uno de los fiscales después de la muerte de Camarena también, y estuvo muy involucrado en el caso México. No sabemos hasta qué punto las autoridades de los Estados Unidos habían dicho. Ya sabemos, gracias a la investigación de Loli Esteves y de otros, que el gobierno mexicano realmente no sabía lo que estaba sucediendo, pero tampoco es claro que la Fiscalía de Nueva York y en general, digamos, el grupo de agentes de la DEA que estaba haciendo esta operación, hubiera informado al resto de la burocracia de los Estados Unidos con respecto a la detención del general Cienfuegos. Entonces, para no hacer larga, una pregunta bastante directa, hay muchas DEAs, no es una institución monolítica y hay que verla desde ese punto de vista. Ahora, hay una duda siempre permanente con respecto a la operación de la DEA en México. Es decir, lo del general Cienfuegos nos sorprende y no tanto, porque la intervención de teléfonos, su atrevimiento para espiar a partir de drones o su cualquier participación, lo que no sabíamos es que el general secretario de la Defensa, al menos hasta 2017, había sido espiado durante todo el sexenio y todo el tiempo que fue secretario de la Defensa Nacional. Y no ha habido tampoco una querella, digamos, del canciller Ebrard o alguna querella, el mismo presidente no lo ha mencionado, salvo su descontento, que sí lo ha expresado, que es el único que ha expresado ligeramente en una conferencia de prensa que hay un descontento de México. ¿Qué procede en un caso como estos? Porque se les tiene que poner un freno. O sea, no pueden estar espiando, como dices tú, a su principal socio comercial y amigo y socio y con quien te sientas y es tu cuate y luego al día siguiente lo tratas como país bananero. O sea, el gobierno de México exige una cosa a las agencias de narcóticos, aunque sea solo una, y es que la información relevante la compartan con sus partners, es decir, con sus socios más cercanos con los que confían. Esa es la premisa básica de cualquier cooperación, ¿cierto? No puede haber cooperación si no compartes información, por lo menos la básica y la que se considera fundamental. Ese ha sido también el acuerdo histórico entre la DEA y el gobierno mexicano. Ese acuerdo se ha roto muchas veces y este caso es uno más, el que se rompe, en el que la DEA
hace una investigación unilateral y no comparte la información con uno de sus principales partners en México. Es una decisión profundamente agresiva, como tú señalas, pero lo triste, Alejandro, Álvaro, es que en el fondo es tremendamente verosímil, ¿sí? Es decir, la respuesta fácil por parte de nosotros que estamos hablando aquí es decir, bueno, expulsemos a todos los agentes de la DEA, no participemos más en esto. Pero la cuestión real, la política real, es que la acusación que hace la DEA frente a la Fiscalía de Nueva York es completamente verosímil. A nosotros nos parece verosímil, nos parece que puede ser cierta, más allá de que la DEA se ha equivocado muchas veces en el tipo de casos que lleva la Fiscalía, pero es verosímil. Oye, Carlos, o nos portamos de plano como país bananero, es decir, hay posiblemente algún país, alguna isla por ahí que tenga un secretario de la defensa que esté involucrado en el narcotráfico y eso se le llama país bananero. No sé si me explico. De acuerdo, pero aquí siempre digo, cuando tengo oportunidad de expresar esta opinión, me gusta decirla siempre, porque en el fondo no es que seamos un país más o menos bananero, somos un país que está atrapado en una lógica de la prohibición, ¿no? Yo le decía con el caso García Luna, concentrar el análisis en García Luna, o en Cárdenas Palomino, o en Pequeño García, o en el fiscal Beitia, o en Cienfuegos, como personajes fuera de un contexto muy concreto, muy determinado, es un error, ¿no? Antes de ellos, decía, hubo otros nombres, después de ellos habrá otros nombres, puede ser el actual secretario, puede ser el anterior, puede ser el que viene. No importa si el presidente es honesto, no importa si el presidente es corrupto, no importa si se llama López Obrador, si se apellida Calderón o Peña Nieto, no importa si son policías, no importa si son militares, no importa si son guardias nacionales, no importa si son improvisados como Durazo, no importa si llevan 50 años en el ejército como Cienfuegos, todos ellos están expuestos a la lógica de la prohibición y al poder del narcotráfico. No es un problema de ser país bananero, o de administración, o de entrenamiento, o de capacitación. Se trata, creo yo, de un problema estructural de haber aceptado la lógica de la guerra contra las drogas. En última instancia, Cienfuegos y García Luna son sujetos que interactúan en un régimen de prohibición que incentiva, que llama, que evoca este tipo de comportamientos. Y estos funcionarios son la última consecuencia de esta cadena, sí, son la parte más podrida de esta cadena, pero son al fin y al cabo una consecuencia de una guerra completamente injusta, violenta y que corrompe día sí día también los fundamentos del Estado mexicano. Es imposible no ser un país bananero bajo el actual régimen de prohibición. Claro. Y no hay manera de que pueda avanzar, pueda zafarse México de ese esquema de prohibición. También, a pesar de que hay, digamos que desde sectores del gobierno de México y de miembros del Congreso, pues la intención de, por ejemplo, avanzar aunque sea poquito en, por ejemplo, la marihuana, no se ve que eso les vaya tampoco a gustar mucho en Estados Unidos, y lo van a hacer explícito, lo han hecho explícito. Mira, dos cosas. Yo creo que este acto va a tener consecuencias duras. Y ojalá tenga dos consecuencias positivas, porque toda crisis da pie a propuestas y alternativas. La primera, no tiene que ver con esto, pero la menciono brevemente, es una reforma estructural a las Fuerzas Armadas de México. No se atrevió Vicente Fox, no se atrevió Felipe Calderón, no se atrevió Enrique Peña Nieto. Es una oportunidad clave para reformar la estructura de las Fuerzas Armadas. Y o es como también, como dice el presidente, a pedir de boca, o no sé cómo llamó el coronavirus, ¿no? Como una posibilidad para llevar a cabo... Anillo al dedo. Claro, como anillo al dedo. Lo que no pudo hacer en los pasados 2 años, lo que no pudo hacer ningún gobierno, lo puede hacer bajo estas circunstancias. Si hay voluntad política, el presidente. La segunda consecuencia que tiene que tener esto, ojalá la tenga, es realmente repensar la política de drogas del gobierno. No puede ser, Álvaro Alejandro, que 17 estados en Estados Unidos, ¿sí? Estados federales de Estados Unidos, estén legalizando no solamente la marihuana, claro, sino incluso otras drogas, como el MDMA, y nosotros estemos luchando para que esas drogas no lleguen a ese país. O sea, asesinando, permitiendo el asesinato de... Claro, perdón, y voy Carlos. a hacer igual es muy impopular para el público en general, pero avancemos hacia otros esquemas de regulación de drogas, de todas las drogas, no de la marihuana, porque la marihuana es el 8% de las ganancias del crimen organizado en México. No, vayamos a la cocaína y vayamos a las sustancias psicoactivas. La mejor política de drogas es la política que te disminuye el riesgo sanitario, el riesgo de salud, pero también te disminuye
la la violencia. cantidad de efectos que tiene el tráfico de drogas, los efectos negativos que tiene. Encontrar un balance en eso es hacia donde debe estar dirigida una política de Estado. Y no solamente en hacerle el mandado a los Estados Unidos. Pues sí, allá legalizándose las drogas y nosotros aquí metiendo a la cárcel a campesinos, porque siembran plantas de marihuana, en fin. Carlos, como siempre, muy ilustrativo. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Los Periodistas. Muchas gracias a ti, Alejandro Álvaro. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, Gracias. una vez más. Vamos a una breve pausa, Alejandro. Sí, dos